Dice la palabra de Dios. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta es la palabra de Dios. Oremos, Señor, gracias por tu santa palabra. Como cada domingo, Señor, que nos reunimos y exponemos tu verdad, te pedimos, Señor, que la bendigas y hagas que nuestros corazones, Señor, la puedan recibir con toda solicitud. Aplica, Señor, por tu Espíritu conforme a cada necesidad de mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bueno, pues qué privilegio hemos tenido como iglesia poder haber estudiado ya el capítulo 1. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a terminarlo. Hemos tenido el gran privilegio de recibir información teológica, o sea, información clara acerca de Dios, acerca de su persona. Información teológica tan importante como el hecho de que el Verbo, o sea, Cristo es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Y ese Verbo que es Dios, vimos en el versículo 14, se hizo carne y habitó entre nosotros. Este Verbo se hizo hombre como cada uno de los que estamos aquí. Y aprendimos que este Verbo que se hizo carne dejó su gloria, dejó su poder y hizo a un lado muchos otros privilegios y lo hizo con un propósito que el mismo Juan nos revela por medio de su evangelio, el cual se dedicó a escribir claramente acerca de él sin dejar ninguna duda a todo aquel que lo leyera. Vimos que la función principal de este escrito, de este evangelio, lo encontramos en el capítulo 20, en el versículo 31. Este fue el propósito por el cual el apóstol Juan escribió. Versículo 31, capítulo 20. Pero estas, hablando de las señales, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si tan solamente tuviéramos a nuestro alcance solamente el Evangelio de Juan y ningún otro libro del Nuevo Testamento, este sería suficiente para ser salvos. Hemos aprendido que para que alguien crea en Jesucristo como el Salvador, se necesita un testimonio y ciertamente el apóstol Juan lo hizo
de una manera tan excelente que nos presenta al Verbo tal y como cada hombre pecador lo necesita escuchar. Y vimos que este Verbo se apareció y Él empezó su ministerio y empezó a salvar a los hombres. Pero lo cierto es que también escuchamos acerca del testimonio de otro hombre, el cual se llamaba Juan el Bautista, y él predicaba acerca del reino de los cielos, predicaba acerca del arrepentimiento, y todos aquellos que escuchaban su predicación venían hacia él y se bautizaban. Incluso su predicación llamó la atención de varios judíos, de varios miembros del Sanedrín. Ellos escucharon y no necesariamente creyeron. Incluso, como vimos, enviaron a sus guardias, enviaron a sacerdotes y levitas, porque Juan el Bautista dijo en el versículo 23 que él era no el Cristo, sino aquel que clamaba en el desierto, aquel que iba a enderezar el camino del Señor, como había estado profetizado en el libro del profeta Isaías. En otras palabras, Juan el Bautista daba testimonio claro y contundente acerca del Verbo, acerca de Cristo. Vimos que su testimonio continuó al día siguiente, y mientras predicaba y bautizaba a las multitudes, en el versículo 29, vio a Jesús que venía y testifica diciendo, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego más adelante dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender, y esto está en el versículo 33, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, dijo Juan el Bautista. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pero después de haber dado este testimonio, Juan el Bautista, a la multitud, y esto fue lo que vimos hace un par de semanas, vimos que al día siguiente, ahora Juan el Bautista daba testimonio a 2 de sus discípulos, y se aparece de nuevo Jesús y le dice a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios. E inmediatamente vimos que ellos, al escuchar las palabras de su líder, inmediatamente ellos quitaron su mirada de él y la pusieron sobre Jesús para ahora seguirle a él, para ahora poder ser discípulos de Jesús. Vimos que estos fueron los primeros discípulos de Jesús. Y el título de nuestro sermón, nuestro último sermón que predicamos el domingo 6 de agosto fue Venid y ved. Y vimos que esa era la invitación que Jesús les hacía a sus 2 discípulos para que le conocieran, sí, en donde Él moraba, en donde Él vivía, en donde Él dormía, en donde comía. Pero en otras palabras, ante todas estas cosas, en otras palabras, ellos tenían o querían conocer lo más profundo de Jesús. En otras palabras, los nuevos discípulos querían conocer a Jesús íntimamente. Estos 2 discípulos, como aprendimos, aceptaron la invitación de Jesús inmediatamente, y al quedarse ellos toda la tarde y toda la noche con Él, ahora ellos y Juan el Bautista saliendo de ese marco o de ese cuadro, ahora ellos vendrían a ser testigos de lo que ya habían escuchado directamente de Jesús. Jesús, al haber pasado la tarde y la noche con ellos, había testificado acerca de Él mismo. ¿Y de qué manera? ¿Cómo lo hizo? Citando las Escrituras. Él les enseñó lo que las Escrituras decían acerca de Él. Y específicamente les decía de que Él era el Mesías prometido y que ahora estaba ahí para salvarles de su pecado. Los discípulos, al escucharle rápidamente, ellos también empezaron a dar testimonio.
Y como vimos, Andrés halló a su hermano Simón, o sea, Pedro, y le dijo en el versículo 41, hemos hallado al Mesías. Y Jesús lo mira, y no solamente mira sus ojos, Jesús mira su corazón y le cambia su nombre y le dice, ahora te llamarás Pedro. Cuando Jesús le vio, él sabía quién Cefas o quién Pedro iba a ser, y especialmente iba a ser aquel que le negaría no una sola vez, sino 3 veces. Pero aquí vemos, o vamos a ver más adelante, el amor y la misericordia de Dios. Y esto nos dice, amada iglesia o querido invitado, nos dice mucho acerca de quién es Dios y quién es Cristo. Nos dice que no importa quiénes hayamos sido nosotros en el pasado, no importa, Él aún así nos salva. Y es precisamente la razón por la cual Él vino a este mundo. Porque todos nosotros estábamos totalmente perdidos. Nos encontrábamos en una condición verdaderamente deplorable. Vino para salvarnos, vino para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Vino a rescatarnos de nuestro propio pecado, vino a rescatarnos de nosotros mismos y sí, también vino a rescatarnos del infierno y vino a rescatarnos y a salvarnos de la ira de Dios. Y ahora Jesús comienza ahora sí su ministerio. Juan el Bautista lo bautiza, escoge a sus 2 discípulos. Vemos que escoge a Andrés y al discípulo que Juan el Bautista no nombra, pero que es él mismo. Luego Andrés va por su hermano Pedro y ahora después de días seguidos de testimonios, ahora nos encontramos en el cuarto día de testimonio. Esto es lo que vemos en los versículos del 43 en adelante. Versículo 43, y aquí empezamos nuestra exposición. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, ¿y qué dice? Y halló a Felipe, ¿y qué le dijo? Simplemente le dijo, sígueme. Vemos aquí que Jesús, como en toda ocasión, sabe perfectamente lo que hace y sabe perfectamente y obviamente lo que continúa. Un día antes encontró a sus primeros 3 discípulos, pero en este día ahora dice, Jesús quiso ir a Galilea, quiso de su propia voluntad ir a Galilea. Hoy lamentablemente en muchas iglesias denominadas cristianas no hacen lo que Jesús quiere. Estas iglesias en vez hacen lo que ellos quieren. Y no solamente eso, sino que quieren mandar también a Dios y muchas veces ordenándole según ellos al Espíritu Santo para que haga lo que ellos quieren y desean en ese momento. Si es una sanidad, piden y le ordenan a Dios que lo sane. Si es alguna necesidad material, piden y ordenan a Dios que lo hagan y muchas veces dicen, ahora. Pero aquí en nuestro texto vemos a Jesús soberanamente actuando. Nadie le dice qué hacer o cómo hacerlo. Y vemos en nuestro texto que Él de su propia voluntad quería ir a Galilea. O sea, en otras palabras, Jesús necesitaba estar ahí. Él desde que empezó su ministerio estaba trabajando para la obra de Dios. Y sabía Él que donde Él fuera siempre había algo que hacer. No es como hoy, lamentablemente, muchos creyentes hoy que piensan todo lo contrario. Muchas veces incluso tienen una actitud decidiosa sin estar seguros de las cosas, pero amados, no debe de ser así. Nosotros como genuinos creyentes debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor y trabajar para la obra en la cual Él mismo nos ha
encomendado. Tenemos el mejor testimonio de amor y de entrega por la obra de Dios. El mismo Señor Jesús es ese ejemplo a seguir. Por ejemplo, más adelante vamos a ver en el capítulo 4 de este mismo evangelio, en donde encontramos la historia de la mujer samaritana y dice que a Jesús le era necesario tener que pasar por Samaria en el versículo 4 del capítulo 4, y le era necesario porque él se tenía que encontrar con esa mujer. ¿Para qué? Para salvarla y así glorificar a Dios. Jesús trabajaba continuamente. Él no era como muchos de nosotros que nos quedamos con los brazos cruzados. Jesús tiene que hacer la voluntad de Dios. Pero ahora nuestro texto dice, y si lo empezamos a ver desde esa perspectiva y sabiendo quién es Jesús, y ya habiéndolo aprendido en las recientes semanas que hemos estado predicando explícitamente acerca de Él, y lo que el apóstol Juan declaró acerca de Él, de que Él es Dios mismo, y si lo vemos desde esa perspectiva de que Él es Dios y de que Él es soberano, entonces vamos a poder mejor entender nuestro texto, vamos a entender lo que estamos leyendo. Y aquí vemos a Jesús, sí, el hombre, pero también al Dios encarnado, actuando soberanamente, y vemos que Él quería ir a Galilea. ¿Para qué quería ir a Galilea? ¿Qué tan importante tenía que Jesús hacer ahí? Bueno, creo que la respuesta sencilla sería esta. Jesús tenía algo muy importante que hacer. Él tenía que empezar a escoger a más discípulos. Ya tenía a 3, tenía a Andrés, a Juan y a Pedro, pero ahora Él dice que el siguiente versículo dice, en el versículo 43, que al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. ¿Para qué? Para hallar a Felipe. Y una vez hallando a Felipe, miren lo que le dijo: sígueme. Vemos aquí a Jesús hallando a otro discípulo más. Y esto nos dice mucho acerca de la soberanía de Dios, de la soberanía de Cristo. Vemos que Felipe no le buscaba. Felipe no estaba en busca del Señor, pero vemos todo lo contrario. Vemos que Jesús sí lo estaba buscando. Es por eso que dice el texto, quería ir a Galilea. No importando qué tan lejos se encontraba. Creo que si leemos bien el texto y lo estudiamos, se encontraban a unas 60 millas de lejanía. Pero Jesús tenía que ir por él. Felipe aún no le conocía, no tenía la mínima idea de quién era Jesús, pero Jesús sí le conocía. Y no solo le conocía, de hecho Jesús ya le amaba. Y esto nos dice mucho acerca del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos el amor de Él por los suyos. Y ese, amada iglesia, es el verdadero amor. Jesús busca a los suyos y una vez que los encuentra, los toma con Él. Y en la cruz vemos que Él muere por ellos. Eso es lo que dice precisamente Primera de Juan, el mismo autor del Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 10, que dice: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, no fuimos nosotros los primeros en amar a Dios, sino que dice en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesús ya le amaba a Felipe y tenía que ir por él. De otra manera sería imposible venir a Jesús. Y esto es exactamente lo mismo para con nosotros y para con todo hombre pecador. El hombre no puede ni tampoco quiere saber ni venir a Jesús. Y la razón es porque más adelante el mismo apóstol Juan dice en el capítulo 6, en el versículo
44. Obviamente el hombre no quiere ni puede, pero también esta es la razón que la Escritura nos enseña en el versículo 44 del capítulo 6. Dice que ningún hombre puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. A Andrés, Juan, Pedro, Felipe y todos los demás discípulos, los discípulos del primer siglo, los miembros de la iglesia de Éfeso, de Corinto, de Tesalónica, todos los que han escuchado el Evangelio y que han creído, incluyéndonos nosotros, hemos venido a Cristo porque el Padre nos ha traído a Cristo. Amada iglesia, este es el plan soberano de Dios. Esta es la perfecta voluntad de Dios, no del hombre. Esta es la voluntad de Dios. Y vemos en nuestro texto que Jesús halla a Felipe, aquel que su padre le trajo. Jesús le halla y miren lo que dice el final del versículo 43. Y le dijo: sígueme. Tan solamente una palabra: sígueme. Aquí Jesús no le está prometiendo absolutamente nada. No le promete riquezas, no le promete prosperidad, ni siquiera salud. Solamente le dice: sígueme. Y esta es una orden, es un imperativo. Le dice: sígueme. Esto nos dice que el Evangelio se centra en una sola cosa, o mejor dicho, en una sola persona. El Evangelio se centra en Jesucristo y en nadie más. Felipe tenía enfrente de él al sujeto principal del mensaje de salvación y escucha de su propia boca decirle a él: sígueme. Ahora, ¿qué significa seguir a Cristo? Bueno, esto tiene muchas implicaciones. El seguir a Jesús implica, por lo menos de una manera clara, lo siguiente, y lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, que dice de esta manera, en el versículo 24. Esto significa seguir a Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso, exactamente eso era lo que Jesús le decía a Felipe. Felipe, sígueme. Felipe, niégate a ti mismo. Esto significa, amada iglesia, que debe de haber una negación a nuestro pecado. Debe de haber una negación al placer de este mundo. Debe de haber una negación a nosotros mismos, a nuestros propios deseos, a nuestra propia voluntad. Eso es seguir a Jesús. Debe de haber un compromiso total, no parcial, total. Debe de haber una sumisión completa. Debe de haber una vida de obediencia, una vida de amor, de entrega a Cristo sin reservas. Muchas veces el hombre, o más bien siempre el hombre, es egoísta. Muchas veces siempre piensa solamente en su persona, pero Jesús claramente hace un llamado a renunciar a todo. Si por alguna razón pensamos que esto no vale la pena, quisiera exhortarles brevemente que o pensar así de esta manera es un error, y un error fatal. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, en el versículo 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. En ese momento Felipe solamente escuchó: sígueme, pero las implicaciones, como ya vimos, son muchas. Felipe en ese momento estaba, por decirlo así, firmando su sentencia, pero al mismo tiempo estaba recibiendo una enorme recompensa. En otras palabras, el seguir a Jesús es más ganar que perder.
versículo 44. Una vez más, el versículo 43 dice: una vez hallando Jesús a Felipe, le dijo: sígueme. Y el versículo 44 dice: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Juan menciona de dónde era Felipe? Bueno, nos dice que era la misma ciudad de donde eran Andrés y Pedro. Básicamente, este era un pueblito muy, pero muy sencillo, y básicamente era un lugar donde la gente se dedicaba mayormente a la pesca. Y esto nos dice bastante. Muchas veces podemos leer esto y irnos de paso, pero esto nos dice mucho. Nos dice que no importa de dónde seamos, no importa cuál sea nuestro trasfondo, Dios nos saca de ese lugar. Aunque algunos vengan tal vez de Tijuana, aunque algunos vengan del centro de México, del sur de México, no importa que vengamos tal vez del pueblo o la ciudad más humilde que exista, a Dios nada de eso le interesa. Él vino a salvar a los suyos del pecado, y de ahí, exactamente de ahí, sacó Jesús a Felipe de Betsaida, un pueblo humilde, un pueblo sencillo. Y podemos entonces asumir con gran seguridad que Felipe, al haber escuchado a Jesús, obedeció a la orden de Jesús. ¿Y cómo sabemos? ¿Por qué estamos tan seguros? Porque si seguimos leyendo, el mismo texto nos lo revela. Versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿A quién? A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pregunta: ¿qué fue lo que hizo Felipe? En pocas palabras, lo que muchos dentro de la iglesia no están haciendo. Felipe, inmediatamente después de escuchar la orden de Jesús, sígueme, dio testimonio. Felipe tuvo un encuentro con el Mesías e inmediatamente salió a evangelizar. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Pero qué testimonio. Jesús lo encuentra y Felipe no perdió el tiempo y ya lo estaba anunciando: hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías. Quisiera hacer tan solamente un pequeño espacio aquí para que como iglesia hagamos una pequeña reflexión. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchamos acerca de Jesús? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchamos acerca de su testimonio? ¿Y cuándo fue la última vez que nosotros dimos testimonio acerca de Jesús? Amada iglesia, dijimos haber creído en Jesús, hicimos la promesa de seguir a Jesús. De la misma manera Jesús nos dijo a nosotros: sígueme. Y nos negamos a nosotros mismos, nos arrepentimos, dejamos nuestro pecado y decidimos por voluntad propia seguir también a Jesús. Y al hacerlo y al haber creído en Él, ahora, así como Felipe, vamos entonces en busca de aquellos en necesidad y les decimos: hemos hallado al Mesías. ¿O no? ¿No es cierto esto? ¿O será que tal vez estamos muy ocupados, tenemos tantas cosas que hacer, tantas que no tenemos el tiempo para hablar acerca de aquel que nos salvó? No es que queramos hablar y hablar y hablar de evangelismo. Este texto ya estaba destinado. Ustedes saben el estilo de nuestra predicación en esta iglesia. Es expositivo, vamos
libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, pero esto es lo que vemos en las Escrituras. Todo aquel que recibe el Evangelio y lo cree y se arrepiente y sigue a Jesús, debe de dar testimonio. Hemos hallado al Mesías, aquel del cual Moisés habló, y no solo él, sino también todos los demás profetas. Es el que tanto hemos estado esperando. Él es, dicen los discípulos, aquí está. Aquí está. Ese Mesías del cual el apóstol Juan escribió de una manera tan perfecta y tan hermosa, del cual Juan el Bautista dio gran testimonio, del cual los discípulos que desde el primer momento que escucharon acerca de él, y del cual también en esta iglesia, la iglesia bíblica sola, Gracia enseña y predica cada domingo. Hoy nos dice también a nosotros, sígueme, sígueme, deja todo lo que tienes, déjalo todo. Escucha, y si es necesario incluso dejar a tu familia, entonces que así sea. Que así sea, sígueme, sígueme porque yo soy digno. ¿O no, amada iglesia? ¿Nuestro Señor no es digno? Por supuesto que lo es. Mateo capítulo 10, versículo 37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mi amado hermano, mi amada hermana, puedes perderlo todo, pero el Señor te dice, al perder todo conmigo, lo puedes en realidad tener todo. Solamente sígueme. Hay poco que perder, pero hay mucho que ganar. Sígueme. Y si ya le has seguido, mi amado hermano, mi amada hermana, entonces testifica acerca de Él. Testifica así como estos discípulos. El Señor es verdaderamente digno. Versículo 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de Nazaret. Pero quiero que noten rápidamente donde dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Noten que le dice a Natanael, hemos hallado. Quiere decir que ahora él mismo, Felipe, se incluye en el pequeño grupo de creyentes, en el pequeño grupo que ahora iban a ser discípulos de Jesús. Así que aquí podemos ver un principio espiritual que puede ser aplicado a toda persona, así como Felipe y así como Natanael. Todo aquel que escucha el testimonio de Jesús y verdaderamente cree en Él se puede considerar también un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús. Todo aquel que ahora es discípulo, seguidor, entonces, por consecuencia o como resultado, tiene la responsabilidad de decirle, y especialmente a los más cercanos a nosotros, o sea, a nuestros familiares, hemos hallado al Mesías. Y una vez más quiero recalcar en esto, quiero hacer énfasis en esto. Esa es nuestra responsabilidad, ir y decirle a los demás lo que hemos encontrado, lo que hemos descubierto, algo que no pueden dejar de saber.
Versículo 45, véanlo una vez más. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Obviamente no todas las veces cuando compartimos acerca de Cristo vamos a obtener los mismos resultados que en ese momento queramos tal vez ver. Esto es muy cierto y para eso siempre tenemos que estar preparados de la misma manera, así como le sucedió a Felipe. Miren lo que sucedió en el versículo 46. Miren la respuesta de Natanael. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Natanael era de la ciudad de Caná. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 21, en el versículo 2, que era de hecho otro pueblito pequeño en la región de Galilea. Así que los de Galilea tenían un gran resentimiento por aquellos que eran de Nazaret. Había, en otras palabras, una rivalidad entre ellos. Es como decir, los de San Diego cuando van a la ciudad de Tijuana, vienen y menosprecian a todo mundo, o viceversa, van los de Tijuana a San Diego, empiezan a menospreciar. Pero vemos aquí que aunque existía un desprecio de parte de los de Galilea por los de Nazaret, y vemos la respuesta de Natanael. Natanael dice, ¿puede salir algo de bueno aquí? ¿Qué puede salir de ahí? No es posible, dice Natanael, o está por lo menos pensando en su corazón. Yo conozco las Escrituras, yo conozco claramente lo que estas dicen en el Antiguo Testamento, conozco a Moisés, conozco a los profetas y yo no creo que Dios, y obviamente siempre pensando mejor que Dios, el hombre, yo no creo, tal vez Natanael en su corazón decía esto, yo no creo que Dios quiera hacer salir de ese pueblillo al Mesías, yo no creo que sea posible. ¿De qué me estás hablando, Felipe? ¿Y qué dijo Felipe? ¿Cuál fue su respuesta? Felipe solamente dijo 3 pequeñas y sencillas palabras en el versículo 46. Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Recuerdan el último mensaje? Hace algunas semanas que titulamos Venir y ver. Bueno, la respuesta de Felipe hace eco a las mismas palabras de Jesús que se les había dicho un día antes, en el tercer día de testimonio a los 2 primeros discípulos. Veamos rápidamente lo que dice el versículo 38 en el capítulo 1. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Versículo 39, Jesús les dijo, venid y ver. La invitación era para que vinieran y conocieran una vez más lo más profundo, lo más íntimo acerca de Jesús. Jesús les dijo, vengan a ver dónde vivo, vengan a conocerme, vean por ustedes mismos. Y Felipe, ahora en el versículo 46, le dice exactamente lo mismo a Natanael, ven y ve. ¿Qué pasó? Natanael, así como los 2 discípulos, acepta la invitación y Jesús ya lo estaba esperando. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús y Natanael nunca se habían conocido, es obvio por lo que leemos en el texto. Pero aunque no se habían conocido, la verdad es que Jesús obviamente ya lo conocía. Él lo conocía claramente, vio que se le acercó, que venía hacia él. Y miren lo que dice Jesús, miren la declaración de Jesús. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Todos los que conocemos la doctrina de la depravación del hombre decimos, ¿cómo es esto posible? ¿Que no todos son pecadores? Romanos capítulo 3, versículo 23. Por supuesto que sí.
¿Que no todos han transgredido la ley de Dios? Respuesta: sí. ¿Que no todos están bajo la condenación de Dios por causa de su pecado? Claro que sí. Lo que Jesús estaba diciendo en ese momento era que Natanael era el contraste de todo lo que existía en aquel entonces como un sistema religioso. La religión del judaísmo era, en otras palabras, una farsa. Todos se creían justos. Todos pensaban que porque cumplían, entre comillas, la ley, y que porque hacían y realizaban sacrificios de animales, o que porque diezmaban de todo lo que tenían, podían estar bien con Dios. Pero esto no era cierto, porque todo lo que ellos hacían, lo hacían por razones egoístas. Nunca lo hacían por verdaderamente agradar a Dios. Los judíos, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos y todos los demás habían en realidad perdido su relación con Dios por abrazar a una religión que los apartaba de Dios y los condenaba. Para ellos Dios ya no era importante. Ahora su religión era más importante que todo lo demás, y solamente, y como muchos hoy en día pensaban en sí mismos, se creían autosuficientes, se creían justos. Rápidamente les leo un perfecto ejemplo en la parábola del fariseo y publicano, y se los leo, solamente síganme donde están. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola a Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba de esta manera y consigo mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y miren lo que dice a continuación: os digo que hablando del publicano, el peor de los pecadores, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De esta parábola podríamos deducir que el publicano era Natanael, porque él sabía quién era. Él sabía que nada podía justificarlo, ningún sacrificio, ninguna ofrenda, y por lo tanto necesitaba un Salvador. Un Salvador, y que precisamente viene y se aparece y se pone delante de él. Y Natanael, sorprendido, miren cómo contesta, regresando a nuestro texto. En el versículo 48, le dijo Natanael, mirando a Jesús sorprendido: ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Y miren lo que responde Jesús. Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús, siendo Dios, y aquí creo que nadie puede o debe de negar la divinidad de Jesús. Cualquier persona que está dispuesta a leer la palabra de Dios, específicamente el Evangelio de Juan, va a concluir que este Evangelio enseña que Jesús es divino, que Jesús es Dios. Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? ¿Sabes tú quién soy yo? ¿Qué le dice Jesús? Antes que Felipe aún fuera por ti, antes de eso, cuando estabas debajo de la higuera, Jesús le dice: yo ya te había visto. Ahí te vi. ¿Cuál fue la respuesta de Natanael? Versículo 49. Natanael respondió, y miren lo que le dijo, miren la declaración de Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En otras palabras, Natanael creyó en el mismo testimonio de Jesús y hizo 2 declaraciones. Tú eres, número 1, el Hijo de Dios, y número 2, tú eres el Hijo
de Israel. Una vez más podríamos leer esto y pasarlo por alto, pero estas dos declaraciones viniendo de cualquier persona que aún no ha sido regenerada y transformada por el Espíritu Santo de Dios es imposible. Solamente pueden salir de alguien que verdaderamente ha creído y reconocido a Jesús como el Mesías. Y al decir Hijo de Dios, él estaba declarando a Jesús igual que a Dios. En otras palabras, era Dios mismo. Jesús es Dios. Natanael reconoció que Jesús era Dios mismo. Razón por la cual, de hecho, los religiosos quisieron matar al Hijo de Dios. Eso es lo que vemos en el capítulo 19, versículo 7. Los judíos le respondieron: tenemos una ley y según nuestra ley debe de morir, porque Jesús, dice, Jesús se hizo a sí mismo Hijo de Dios. O sea, incluso los religiosos estaban en lo correcto, declaraban que Jesús era Dios, aunque no creían en Él. En Hebreos capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 2 dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, o sea, Jesús es Dios y la imagen misma de su sustancia. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Y eso Natanael era precisamente lo que había declarado. Y en el momento que también dice el rey de Israel, lo decía con el conocimiento que él tenía previamente acerca del Antiguo Testamento, en donde se describe al Mesías como el rey de Israel. Esto es lo que dice el libro del profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, en donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti. Y vemos nosotros aquí en esta porción de Juan capítulo 1 el cumplimiento de esta profecía sobre el Mesías, sobre el rey de Israel en nuestro texto. Y esto es lo que vamos a ver más claramente cuando nos encontremos en el capítulo 12, pero tan solamente para que tengan una idea a lo que nos estamos refiriendo. Miren el versículo 13. Dice Juan capítulo 12, versículo 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pregunta: ¿cómo responden las personas cuando nosotros compartimos el Evangelio, cuando nosotros hablamos acerca de Jesús? ¿Responden como Natanael? ¿O tal vez será que nuestra predicación no es tan efectiva? Y tal vez no lo es porque tal vez nosotros mismos no creemos verdaderamente quién es Él. El creer en Jesús y el creer en Él genuinamente debe de exceder siempre nuestras expectativas. Una vez más, y creo que es importante mencionar esto, gracias. Muchas personas buscan las cosas equivocadas, buscan tal vez riquezas, tal vez buscan cosas materiales, algo muy pero muy lejos de lo que Cristo ofrece. Lo que Él ofrece siempre y debe de exceder nuestras expectativas. Y esto es precisamente lo que se confirma con el siguiente versículo, versículo 50. Respondió Jesús y le dijo: porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y viene lo que le dice Jesús a Natanael: cosas mayores que estas verás.
cosas mayores que estas verás. Versículo 51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús le dice, sí, cosas mayores, pero no crean que esto significa una casota o un carrazo, no, sino que Jesús está diciendo que le ofrecería a Natanael y por consiguiente a todos aquellos que creyeran en su nombre, iban a recibir, escuchen, vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas que genuinamente agraden a Dios, vidas santificadas por el poder del Espíritu Santo, vidas apartadas completamente del pecado, vidas apartadas totalmente para Dios. La carta a los Efesios nos dice, así como el Evangelio de Juan, que el propósito de la elección de Dios fue para que nosotros no viviéramos felices en esta tierra, aunque podemos serlo, debemos de serlo, sí, pero el propósito final por la elección de Dios era para que nosotros fuésemos santos. Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió, esto es lo que leímos hace unos momentos en el principio, según Él nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cosas mayores verás. No solamente verás tu vida transformada, tu vida sometida a Dios y a su palabra, sino que verás el cielo abierto y verás ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Sabemos que Jesús murió, resucitó y ascendió y ahora se encuentra a la diestra del Padre. Y de ahí es donde Él opera, desde ahí es donde Él está trabajando, desde ahí es donde Él nos bendice. Desde ahí Él está así con nosotros. Está por nosotros, amándonos, protegiéndonos y abogando por nuestras almas. Amada iglesia, qué mejor regalo podemos esperar en esta vida que tenerlo absolutamente todo con nuestro Señor. Hemos escuchado el testimonio de nuestro Señor. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria del unigénito como la del Padre. Hemos creído en Él verdaderamente. Y así como todos los demás discípulos debemos entonces seguir compartiendo este mismo testimonio. Hemos de compartir el Evangelio, hemos de seguir hablando y diligentemente acerca del Mesías, el único que puede salvar a los hombres de su propio pecado. Pero no tan solamente eso, Él ofrece mucho, cosas mayores que estas verás, cosas mayores que estas verás. Viviremos para la gloria de Dios. Y los que escuchen el Evangelio de nuestras bocas y al creerlo y al haberse arrepentido de sus pecados también serán receptores o recipientes de estas grandes, pero grandes bendiciones en sus vidas. Ellos también verán todo esto, cosas mayores en sus vidas, vidas verdaderamente transformadas, vidas entregadas a Dios. Y es por eso que hacemos lo que hacemos como iglesia. Y es por eso que siempre les animamos a compartir el santo evangelio de Dios, el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude, amada iglesia, a seguir haciéndolo con amor, con gracia y con gran veracidad, porque Él verdaderamente es digno. Señor, gracias te damos por este tiempo y por una vez más recordar, Señor, lo que tu Hijo Jesucristo hizo en el pasado, sigue haciendo en el presente y seguirá haciendo, Señor, mientras nosotros, tu iglesia, estemos aquí.
Sabemos que Él actúa, Señor, por medio de la iglesia, pero tan solamente, Señor, si lo creyéramos y continuáramos, Señor, con esta labor, muchos, Señor, vendrían a la fe y al arrepentimiento. Que tu iglesia, Señor, pueda reconocerlo de tal manera, Señor, que así como los discípulos que en cuanto escuchaban, Señor, el testimonio de Cristo, inmediatamente salían, Señor, corriendo a hablar acerca de Él, a dar testimonio de su persona y de su obra. Que así nosotros, Señor, podamos hacerlo con amor y diligencia. Oramos por los que aún se encuentran perdidos, pero que van a escuchar de nuestra boca acerca de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.